Amén. Me da gusto estar aquí en este día porque estoy aquí con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Y ya todos sabemos que Josué, sí es el nombre más bonito. Amén. No se crea, me gusta mucho porque es mío. Significa Jehová es mi salvación. Y muchas de las veces hay cosas que Dios te da cuando tú estás leyendo y estudiando o andando en donde tú quieras. Y te da una cierta confianza de decir, nada me va a pasar. ¿Por qué? Que Jehová es mi salvación. Y hay ciertas palabras, ¿verdad? Ciertos versículos que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llega en Jeremías y le dice, esfuérzate y sé valiente también. Es casi lo mismo, nomás en un lugar diferente, de una diferente persona. Pero le está diciendo, yo soy tu Dios, le dice. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Desde los fines de la tierra yo te llamé. Está hablando a su pueblo. Empezamos nosotros a poder ver cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera especial, amén. Yo siempre les decía que yo era el favorito de Dios. Y cuando yo empiezo a hablar de esa manera, me lo empiezo a creer. Y todo lo que empieza a suceder en mi vida, le empiezo a dar la honra y gloria a Dios por ello, amén. Entonces, esa es mi mentalidad de mi nombre. 2 Corintios capítulo 5, y enfrente tenemos algo que dice ahí, una forma nueva de vivir, y tenemos este versículo, 2 Corintios 5, 17. Vamos a comenzar en el versículo 13, y va a leer un poquito, y realmente de aquí es donde nació el nombre de esta iglesia, de una creación divina, amén, de algo que Dios ha hecho. ¿Listos? Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se acuerdan que les dije que Dios murió, Jesucristo murió por mí, para que yo pudiera vivir por Él? De aquí es donde lo saqué. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Está tremendo. Y todo esto proviene de Dios, no de nadie más, sino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién nos encargó? La palabra de reconciliación. Mi punto de esto es, lo que yo predique debe de tratar de reconciliar a las personas con Dios. Ese es mi trabajo. No tratar de mandarlos al infierno, sino tratar de que se vayan al cielo. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso yo les digo, yo ya no soy un pecador, salvo por gracia. Yo ya soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te pido, Padre Santo, Señor, que tu palabra, Señor, en esta mañana nos nutra, nos edifica, Señor, nos cambie, nos transforme, papito lindo, Señor, para poder alcanzar a reconocer que ahora somos la justicia, Señor, de Dios en Cristo Jesús. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, te pido que todos aquellos que nos están escuchando, Señor, al igual los que estamos aquí, Señor, tu palabra nos llene en esta mañana, Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Si continuamos leyendo la palabra de Dios en el capítulo 6, que sabemos que esta era una carta y no había capítulos, continuamos diciendo, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te ha oído y en día de salvación te he socorrido. Esto lo estaba hablando allá en Isaías. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En otras palabras, lo que se predicó, se anunció desde Isaías 49, desde que se anunció más de 600 años antes, ahora el tiempo de gracia se ha cumplido. Y ahora nosotros estamos trabajando juntamente con Cristo, ahora sí, para poder reconciliar al mundo, para que el mundo no se pierda y pase la eternidad separado completamente de Dios. Y estas son cosas fundamentales que comienzan a afectar mi vida cuando yo las empiezo a creer. Estudiando, siempre me ha intrigado mucho el libro de Corintios porque era un pueblo, era una iglesia que estaba pasando por una crisis de identidad bien tremenda. Estaban sucediendo cosas en sus vidas que nunca antes habían experimentado. Tanto que Pablo llega y empieza a demostrar el poder de Dios cuando las palabras ya no eran lo suficiente adecuadas para convencer a las personas. Por eso era importante que el tiempo de la gracia fuera en ese momento, que la dispensación de la gracia comenzara. Cuando llega y empieza a decir la palabra de Dios, que el pueblo de Dios, los judíos buscaban señal, a eso estaban impuestos, a las señales. Que Dios o Jehová se manifestara por medio de una señal. Y Jesús les dice, la única señal que van a recibir es la señal de Jonás. Hablando o refiriéndose de su muerte y de su resurrección. De 3 días y volvió otra vez a resucitar, a volver a vida. Y luego dice que los gentiles o los griegos buscan la palabra. Porque la gente estaba impuesta a utilizar su mente. Pero ¿qué puedes hacer cuando tu mente no puede comprender la sabiduría de Dios? ¿Qué haces cuando tu mente no alcanza a entender la soberanía de Dios para que Él actúe y haga las cosas como Él siempre las ha hecho sin tener que pedirnos permiso de cómo hacer las cosas? Y estudiando esto estaba viendo cómo había tanta gente que se había mezclado. Y como ustedes saben, Corinto estaba donde estaban 2 puertos. Llegaban los barcos de los 2 lados y era un lugar muy comercial. Y había gente de todas creencias, de todo tipo
de fe que llegaba a ese lugar y se empezaban a mezclar y se practicaba mucho la prostitución sagrada. En otras palabras, hacían cultos, se prostituían ahí para ofrecerle un sacrificio a Afrodita o al dios pagano que ellos estaban adorando en ese tiempo. Tanto se inculcó eso y tanto empezaron a creer de esa manera, que aun cuando recibieron a Jesucristo, y esto ustedes lo saben porque está ahí, ya lo han leído muchas veces, cuando recibieron a Jesucristo, las costumbres que ellos tenían de las religiones paganas, de lo que ellos hacían para ofrecer sacrificio, los trataron de empezar a mezclar y a meter en esta nueva fe, en lo que habían creído cuando Pablo les predicó a Jesucristo. Y dice, ¿cómo puede ser que ustedes permitan que un hijo se acueste con la esposa de su padre y ustedes aceptarlo? Imagínese usted ahora pensando, y ellos lo estaban dando como algo bueno, por la mentalidad que ellos traían del mundo y de cómo el mundo operaba, y Jesucristo llega y cambia la manera de pensar, de operar y de hacer las cosas. Cuando llega y dice, el reino de los cielos se ha acercado, empieza a tratar Pablo de demostrarle, así como lo hizo Jesucristo, por el medio del poder de Dios, cómo las cosas tienen que ser diferentes. Y la gente está confundida de tal manera que empezaron ellos a aceptar cosas que no deberían de estar dentro del cuerpo de Cristo como algo bueno. Y esto está sucediendo en este tiempo también. La única diferencia es, dice la palabra de Dios, que la maldad aumentará. Ya estaba aquí, solamente se va a aumentar. Y cuando la maldad aumenta, muchas de las veces se convierte en algo normal. Como cuando mataron a las personas en Juárez. Decían, pues ¿cuántas balas matan? ¿Verdad? ¿Cuántas mataron ahora? Primero se escandalizaron y dijeron, wow, ¿qué es esto? Algo está pasando. Después se convirtió en algo normal. Y quiero que vaya conmigo y empiece a pensar cómo ellos tenían un estilo de vida, una manera de creer, cómo ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno, pero aún así no era lo que Dios había establecido. Y cómo muchas de las veces podemos pensar que estamos haciendo algo bueno, pero no es lo que Dios estableció. Y llega Pablo y empieza a hablar con ellos y dije, ¿cuánta gente había? Decía que había un aproximado de 600,000 personas. 400,000 de esas 600,000 personas eran esclavos. Las otras 200 eran los libres. Y si vamos y estudiamos a través de la historia, podemos darnos cuenta que la gente siempre que está oprimida tiende a buscar más una solución o ser más espiritual, buscando a un Dios para que los rescate y los salve. Los que no, tienden a tirarlo un poquito más al león porque están bien. Ahora imagínense todas estas personas en la esclavitud. ¿Qué tantas cosas o qué tantos dioses no tenían ahí mezclados, que estaban confundidos, porque todo a su alrededor, la cultura, en otras palabras, el lugar donde se han desarrollado, lo daba como algo aceptable? Y lo vieron como si alguien más vino y presentó una nueva religión. Por eso era tan importante que Pablo lo demostrara, no solamente con palabras, sino con el poder o la manifestación del Espíritu Santo. Y empezamos nosotros a poder ver cómo Pablo empieza a establecer fundamentos
doctrinales para que ellos pudieran creer de la manera correcta. En otras palabras, no era suficiente solamente venir a la iglesia y creer mal, sino que tenían que establecer un fundamento donde la palabra de Dios era lo que los empezaba a guiar. Y de eso quiero hablar en este día. Porque muchas de las veces pensamos que esas cosas solamente sucedieron en el tiempo de la Biblia, pero si nosotros volteamos y vemos a nuestro alrededor, la cultura y el lugar en el que nosotros nos estamos desarrollando tiene tanta influencia del mundo que Dios es relativo para quien lo quiera creer y como lo quieran creer. La gente dice que la verdad es relativa, tu Dios es... Hay muchas gentes que pueden ir al cielo de diferentes maneras y muchas cosas. Miércoles hablaba de cómo la gente no cree en la resurrección o la vida después de la muerte, de que tú te vas. Tanta gente empieza, pero nunca termina. Porque en el transcurso, en el proceso, se dan por vencidos y niegan a Dios. Es la palabra de Dios que porque cuando se aumenta la maldad, su amor se enfriará. Y también habla de que mucha gente dejará de creer. Porque en el proceso, mi amado hermano, si nuestro fundamento no está sólido, podremos salir bien confundidos o podemos dejar de creer en lo que primero nosotros recibimos. Tanto que Pablo llega y les hace la pregunta, porque empieza a hablar sobre la gracia y les dice, entonces, ¿viviremos en pecado para que la gracia abunde? Y después les dice Pablo, si ustedes piensan de esa manera, más bien hay que volver al principio y cuestionar si realmente han aceptado a Jesucristo. Vamos a volver a comenzar al principio, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo podrán vivir en él? Si ya murieron, dice la palabra de Dios. Ya han muerto. Entonces no pueden vivir en el pecado. Y si ustedes están diciendo que quieren vivir en el pecado, quiere decir entonces que tal vez no han muerto al pecado. Por cuanto Dios murió, ahora nosotros vivimos en Él y cuando estamos en Él, no hay campo para vivir también en el pecado. Porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros y nos redarguye de todo pecado. Y cuando la regamos, lo primero que queremos hacer es volver para no volver a cometer el mismo error. No disfrutar y volver una vez más al pecado. Y es importante que cuando nosotros veamos estas cosas, podamos alcanzar a determinar y a entender que la raíz que yo tengo o mi naturaleza determina mi identidad. Determina quién soy yo y qué es lo que yo hago. Ustedes quieren hacer lo que sus padres les dicen, les dijo Jesucristo. Su padre, el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Porque si fueran míos, otra cosa sería, no me querían matar. En otras palabras, mi naturaleza empieza a determinar quién soy o determina quién soy y qué es lo que hago. Y aquí es donde me gusta, porque cuando venimos nosotros, desde que estamos chicos, Dios nos empieza a enseñar imágenes de nuestro futuro, de quién eres en realidad, cómo tú te has visto. Y muchas de las veces, en el proceso, no nos damos cuenta lo difícil que es convertirnos en lo que vimos. Porque cuando la gente ve el árbol y el fruto,
se emociona y le gusta, pero no pudieron ver el proceso y no alcanzan a ver qué tan profundas están las raíces. Y para poder yo dar fruto, mi raíz tiene que estar bien fundada, agarrada de la tierra, para poder tomar de lo que la tierra tiene, para que produzca algo en mí. Dice la palabra de Dios que Él es mi fundamento, Él es lo que me sostiene, es lo que me detiene sin que las tormentas ni el viento lleguen y me tumben y me muevan, sino que me mantenga estable. Y mucha gente, y esto lo hablo más para la iglesia, porque cuando tenemos que conocer que tenemos que empezar a echar raíz para poder dar fruto. Yo no puedo dar fruto sin que mis raíces realmente estén bien agarradas. No ha llegado el tiempo. Cualquier persona puede pasar, cualquier viento, cualquier tormenta, y el árbol se seca, se arranca, ya no está. Como cuando saca, le están saliendo todas las hierbitas y las agarra fresquecitas de ahí, le sale todas las raíces. No es lo mismo tratar de agarrar eso que un árbol ya maduro. A veces que ni las puedes cortar, las estás cortando y empiezas a escarbar alrededor porque están bien gruesotas y no puedes. Y te molesta. Porque está bien arraigado. Y muchas de las veces no nos damos cuenta y nos frustramos porque dice, ¿por qué no estoy produciendo el fruto que dice la Biblia? Paz. No hay paz en mí si estoy yendo a la iglesia. Que no hay amor en mí si estoy yendo a la iglesia. Porque no se trata solamente de venir a la iglesia. Se trata de establecer un fundamento sólido. Se trata de poder arraigarse uno y agarrarse de Dios, de Cristo, para que cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros no nos vayamos con cualquier corriente. Tanto Pablo estaba preocupado por eso que les dice, aun si se les aparece un ángel, empezamos nosotros a ver qué tan importante es conocer a Cristo. Qué tan importante es que nosotros podamos tener una relación con Jesucristo para no ser engañados aún por los ángeles. Y la raíz crece y empieza a agarrar fuerza solamente a través del tiempo. Tiene que pasar tiempo, años, para que tú puedas manifestar. Hay ciertas épocas que tú vas a dar poquito, hay otras para acá, pero para poder ser maduro, tiene que pasar tiempo. Miren nomás, le digo esto por lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Ahora apenas vas a comenzar a echar raíz. Fuiste llamado y fuiste plantado en un lugar donde tú puedes empezar a establecer tu vida, pero no va a suceder de la noche a la mañana, sino va a haber un proceso. Y en la oscuridad es donde Dios te va a comenzar a transformar y a madurar para que tú puedas ser arraigado en su palabra, donde nadie te puede ver. Ahí es donde está trabajando
Dios. Lo que tú haces en secreto, Dios te da la recompensa en público. Siempre les digo y le digo a mi hijo, cuando le digo que necesita tirar la bola y practicar y hacer cosas, le digo, hay otro chavalito que está haciendo eso. Y mientras que tú pienses que ya llegaste, si que eres lo suficiente bueno, cuando salgas y juegues con otros chavalitos, te vas a dar cuenta que no eres lo que piensas que eres. Someterte pues a Dios para que cuando llegue el día malo puedas resistir al diablo. Porque ahí es donde tú te darás cuenta si eres o no eres. Porque el diablo está practicando. El diablo está trabajando para destruirte a ti. ¿Tú qué estás haciendo para fortalecerte? Día tras día, tras día, tras día, la lucha continúa. De tal manera que llega Dios y nos dice que podemos vivir de la bendición del día de ayer, casi como lo hizo el pueblo de Israel. Yo no puedo vivir del día del maná o la provisión del día de ayer. Nos enseña a decir, danos hoy el pan de cada día. En este día yo necesito esa palabra, yo necesito escuchar de ti, yo necesito aumentar mi fe para poder conquistar este día y ser victorioso. Mi vida en este momento depende totalmente de ti, porque si no dependo de ti, me van a agarrar. ¿Se acuerda que les dije que los leones, el 90% de cuando cazan es de noche? Porque pueden ver mejor. Porque tienen una ventaja sobre la presa. Y la Biblia llega ahí en Pedro y nos dice, la Biblia nos dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando la oscuridad. ¿En qué me puedo yo devorar o cómo me puedo devorar yo a esta persona? ¿Qué es lo que está ignorando? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Cómo es que no está fundado en la palabra de Dios en este día? Hoy. Es como cuando te dicen, en vez de tomarte una soda, tómate un vaso de agua. Las decisiones pequeñas. Atomic habits. Chiquitas que marcan la diferencia. Y cuando yo he nacido de nuevo, de modo que nueva criatura soy, yo no puedo descansar en esta nueva salvación que he descubierto solamente y no avanzar sin empezar a echar raíces, porque después estaré haciendo cosas como lo estaban haciendo los corintios, viviendo de una manera que no debo de, pensando que así es como debe de ser. Cuando le dicen, no, es que así se hace, no, es que así lo has hecho tú toda la vida, pero así no es las cosas. Has vivido engañado toda la vida. Así se trabaja, así se hacen las cosas. Tienes que llegar y ser expuesto a la realidad para que cuando tú seas expuesto a la verdad pueda trabajar en cada uno de nosotros y ser nosotros lo suficiente humilde para aceptarla y aplicarla a nuestra vida. Porque soy un niño, soy una nueva criatura. Sí, las cosas viejas pasaron, pero ahora todas son hechas nuevas. Ahora todo es nuevo para mí. Necesito establecerme y arraigarme de la palabra de Dios para yo poder crecer. El apóstol Pedro llega y dice que debo anhelar la leche pura.
¿Para qué? Para salvación. Eso quiere decir que hay gente, la Biblia en el Nuevo Testamento empieza a hablar mucho de los falsos profetas, de los falsos maestros, empiezan a tratar de engañar al pueblo de Dios por medio de cosas religiosas, mas si nosotros estamos arraigados y agarrados de la palabra, o sea, de la verdad de Dios, no hay nada que te pueda mover de que sea cristocéntrico tu relación con Dios. Todo lo que yo hago debe estar basado alrededor de Jesucristo. Él es mi roca. Es más, Él es el fundamento y nosotros edificamos sobre ese fundamento, sobre la roca. Pero cuando estamos echando las raíces, mi amado hermano, es frustrante. Porque nadie ve. Y muchas veces nunca nosotros vemos qué es lo que está sucediendo, porque está pasando en la oscuridad y oras y lees y estudias y empiezas a entregarte completamente a Dios y dices, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? No veo un progreso porque no puedo ver el fruto, mas sin embargo el fruto viene cuando ya estás bien establecido. Y en la oscuridad es donde Dios trabaja. Acuérdese que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la oscuridad en el principio. Una vez les dije que Él es el Dios de nuestra oscuridad. Cuando piensas que estás solo, cuando piensas que no puedes ver, ahí está Dios. ¿Qué vas a hacer en el momento donde tú y Dios están ahí y todo está oscuro? Es lo que va a determinar si empiezas a echar raíz o un fundamento sólido para el día de mañana. Pues hay un canto que dice un día a la vez. Un día a la vez. No estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba ayer. Sino que ya mi mentalidad empieza a cambiar día tras día y después eso va a empezar a producir algo en mí donde será la manifestación y todos podrán ver, incluyéndome a mí, lo que Dios está haciendo en mí. Para poder yo producir algo. Muchas de las veces queremos ver el fruto y queremos saber porque yo no sé quién soy. Muchas de las veces porque no he dado el fruto. Mira, ahí está un manzano, ¿cómo sabes? Pues ahí están las manzanas. Imagínense podernos ver nosotros como Dios nos ve. Si pudiera yo descubrir quién soy. No nomás una imagen de eso. Sino que Dios me diera algo detallado y poder descubrir quién soy yo en realidad. Y te da imágenes de las manzanas que vas a dar, del fruto. Y cuando empezamos a leer este capítulo aquí, dice, porque por fe andamos y no por vista, en el versículo 7. Por fe andamos y no por vista. Porque la vista solamente va a demostrarte lo que está pasando, pero la fe te empieza a llevar a la visión y empiezas a ver realmente el futuro de quién eres, y tú no estás basando tu vida, ni tu comportamiento, ni tu circunstancia basado en lo que está pasando en el día de hoy, sino por fe. Porque
Porque por fe yo es como yo puedo ver. Y no puedo ver si no creo. Y si no creo, no puedo ver. Ya no, es que tremendo. No puedo ver si no creo. Y si no creo, no puedo ver. La gente quiere ver para creer, pero yo necesito creer para ver, para poder ver lo que creo. Porque la fe es sobrenatural. Y la fe te enseña la verdad, no la circunstancia. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad me hace libre de yo estar sujeto a las circunstancias y las cosas que están sucediendo. Y empiezo yo a pensar de una manera diferente. Y cuando empiezo a pensar de una manera diferente, empiezo a actuar y a vivir de una manera diferente. Y la gente no entiende, pero es la raíz que estoy echando, que me está arraigando, porque la fe que está produciendo algo en mí es la que está aumentando, y la fe es por la palabra de Dios. Y mientras que todos duermen, yo empiezo a crecer poco a poco, a poco, a poco. La gente me decía, y esto me decía, si estás bien chavo, ¿cómo aprendiste? Y le digo, porque mientras todos se iban a comer, o al cine, o salían, tomé ese tiempo en la oscuridad y empecé a hacer lo que alguien más no estaba haciendo, para no ser igual que alguien más. Porque si yo quiero crecer, necesito hacer lo que se requiere para crecer. Pero tengo que medir el costo y si estoy dispuesto a hacer esas cosas. Y no estoy diciendo que siempre todo va en ascenso. Tal vez va a haber tiempos difíciles que te van a bajar y subir, pero la cosa es seguir creciendo, ser constante y no dejar de creer. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Hay muchos hijos de Dios que son nuevas criaturas, pero no quieren pasar por el proceso. Se encuentran confundidos porque empiezan a decir, ¿qué está pasando en mi vida? Porque ahora el Espíritu de Dios les ha cobrado vida, les ha hecho renacer y ahora tienen vida en Cristo Jesús. Sin embargo, su mentalidad no ha sido transformada o renovada y no quieren sacrificar. No quieren pasar por el proceso y se encuentran en la puerta como bebés, dice el apóstol Pablo. Tanto tiempo ya deberían de haber recibido algo, ya deberían de haber madurado, mas sin embargo tienen ahora necesidad de leche. No les puedo dar comida, sino que son bebés. Son bebés. ¿Cómo sé que son bebés? ¿Acaso no son carnales? ¿Acaso no hay celos, iras, contiendas, pleitos entre ustedes? Eso solamente me demuestra en qué nivel están. Y tengo que tratarlos de acuerdo a su nivel. Eso es Dios hablándonos a nosotros. Dios nos está tratando de acuerdo a nuestro nivel en el cual nosotros nos encontramos, para que nosotros podamos crecer y madurar y podamos recibir el alimento que nosotros necesitamos para salvación, para poder nosotros crecer, y va cambiando nuestra vida de acuerdo a la raíz y el fundamento y la madurez que estamos estableciendo nosotros con Dios. Y tenemos que estar dispuestos a hablar alimento sólido, así como también empezar a dar leche. Pero solamente podemos hacer estas cosas
cuando tenemos la opción, que hemos madurado, que hemos crecido, para posicionarme y actuar y comportarme dependiendo de la situación. Si no, no se va a poder. Y voy a vivir qué está pasando en mi vida. Pues nada, ¿por qué? Porque no estás echando raíz. Y cuando Dios te llame y empieces a dar cuenta, tengas que dar cuentas, ¿qué es lo que vamos a decir? Porque ahora las cosas viejas pasaron, pero ahí están. Tratando de quererse meter, porque el hombre viejo está viciado en deseos engañosos, dice la Biblia. Se quieren volver a meter. Y los pensamientos de la mente son enemistad de Dios y no se sujetan a la ley de Dios. En otras palabras, quieren vagar y andar en el lugar aquel. Y tengo una mente donde ahora soy una nueva criatura, pero mi mente quiere estar ahí. Es como cuando te casas y fuiste llamado al matrimonio, pero tu mentalidad o tus deseos están en ser soltero. No estás contento en ningún lado. La gente viene a la iglesia, pero realmente no quiere servir a Cristo porque hay una división en su manera de pensar, porque necesita su mente ser transformada, necesita ser renovada. Y hasta que uno de nosotros tomemos el tiempo y hagamos esa decisión diciendo, yo decido, como canta Iván, seguir a Cristo. Entonces yo lo confieso para salvación, lo creo en mi corazón, lo confieso para salvación. Y cuando lo confieso, empiezo a vivir de acuerdo a lo que yo confesé, porque ya abrí mi bocota, como dice. Y hasta vergüenza me da ir atrás porque ya dije, ya hablé. O al menos que no le importe lo que usted diga y no quiera mantener su palabra. Va a ser un Simón, ¿verdad? Como dice. Como las olas del mar lo van a traer así. Un hombre de doble ánimo. Una persona que no recibe nada de Dios porque está parado en la puerta, luchando con esto nuevo que Dios ha creado en él y con los deseos carnales y los pensamientos carnales que están pasando. Lo que dice en Romanos 8, por cuanto los designios de la carne o los pensamientos de la mente son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o lo que vimos en el versículo anterior, la mente carnal, no pueden agradar a Dios. Hay una división, eso dice la Biblia. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Simple la cosa. La ecuación. ¿Qué decisión has tomado tú? ¿Qué decisión has tomado tú? Hay cosas nuevas en nuestras vidas. Ya no somos los mismos. Por eso no puedes dejar de venir o de escuchar la palabra de Dios. Tu espíritu lo necesita. Puedes correr y te puedes alejar o no puedes entenderlo, mas sin embargo tu espíritu lo necesita. Y puedes andar alejado de Dios y allá donde tú estás, tu espíritu está clamando para que tú puedas recibir algo de parte de Dios, y lo único que te mantiene vivo es la fe, porque la fe está anhelando y esperando que Dios hable a tu vida. La certeza de las cosas que se esperan, estoy esperando que alguien me hable a mi espíritu, pero si mi espíritu no está lleno o no está siendo
no alimentado, mi mente carnal va a dominar lo que está pasando y la mente del ser humano, la mente carnal, no puede sujetarse a la ley de Dios, pues piensa completamente diferente. Entonces nosotros empezamos a vivir día tras día, mi amado hermano, pensando realmente más y más en la raíz que estamos echando nosotros. ¿Por qué no puedes aceptar tu identidad? Acéptalo. Acepta quién tú eres. ¿Quién eres ahora como hijo de Dios? El proceso tal vez va a ser duro. El proceso tal vez va a ser largo. Pero vale la espera. Aun cuando tú puedas llegar y decir, aquí estoy, Señor, esto es lo que yo hice. Y escuchar a Dios hablarte y decirte, pásale mi buen y siervo fiel. Wow, qué tremendo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso vale la espera, mi amado hermano. Eso vale la espera. Tenemos que empezar nosotros a echar raíz. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.